Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre las generalidades de la hepatitis. En general, la ponencia se va a especializar en la hepatitis C. El video está presentado por Xiomara Gila, Samantha Ávila, Helen Balseca, John Díaz, Ana Macías Rodas y Jaime Abad. Bueno, para empezar es importante mencionar lo que vendrían a ser las generalidades de la hepatitis viral como tal. Como nosotros ya sabemos, es una infección que va a producir inflamación en la región hepática, dada por varios tipos, conocidos también como virus hepatótropos, de tipo A, B, C, D y E. Por lo mismo, la transmisión también va a ser variada, de tipo fecal oral en caso de la hepatitis A y E, o parenteral sexual en el caso de la hepatitis B, C y D. Igualmente, el cuadro clínico es variado, puede tratarse de una hepatitis aguda, crónica o fulminante. Y bueno, el diagnóstico se va a basar bastante en serología, en la valoración de la función hepática y, bueno, PCR. Ahora, detallando cada uno de los tipos de hepatótropos, bueno, yendo con lo que vendría a ser la hepatitis viral de tipo A, se da por el picornavirus, que va a tener como ácido nucleico el ARN. La transmisión va a ser de tipo fecal oral y la patología que va a producir en este caso no es crónica. En cuanto a la hepatitis viral de tipo B, esta se da por el hepadenovirus, que va a tener ADN. Igualmente es por transmisión hemática, es decir, por sangre o sexual de plano, y también es crónica. Es la hepatitis de mayor relevancia clínica a día de hoy, puesto que es de las enfermedades más transmisibles por vía sanguínea. Ahora, con la hepatitis viral de tipo C, dada por el flavivirus, este va a tener ARN, igualmente se da por transmisión sanguínea y es de tipo crónica también cuando da patogenia. En cuanto a la hepatitis viral de tipo D, que es la prioridad de esta ponencia, dada por el deltavirus, este de aquí va a tener ARN, se da por transmisión sanguínea y es crónica también. Y la hepatitis viral de tipo E, dada por el epevirus, con ARN, transmisión fecal oral y no va a dar patología crónica. Es importante mencionar sus vacunas, puesto que vamos a tener una vacuna para la hepatitis A, B y una parcial para la hepatitis C. Para la hepatitis C no hay una que sea realmente efectiva y la hepatitis D está bastante relacionada con la hepatitis B. Entonces parte de su inmunidad es justamente la vacuna con la hepatitis B. Ahora, llegando a lo que es el cuadro clínico y el diagnóstico. Como tal, los síntomas frecuentes van a ser fiebre, astenia, una ictericia pronunciada, náuseas y vómitos. También el cuadro puede presentarse lo que es orina oscura, heces pálidas, dolor en el hipocondrio derecho por la ubicación justamente del hígado y complicaciones puede darse una hepatitis fulminante, cirrosis o un hepatocarcinoma. El diagnóstico viene dado por marcadores serológicos. Justamente lo que buscamos aquí son antígenos de la hepatitis viral de tipo B, que va a ser necesaria para una infección por parte de la hepatitis de tipo D. Pero bueno, se utiliza el PCR para determinar la carga viral y demás pruebas hepáticas como el uso de bilirrubinas, o bueno, su determinación como tal, para ver el estado y función hepática. Y una ecografía hepática también es importante, pero tiene más relevancia en patologías ya crónicas. Ahora, yendo como tal a la hepatitis D, empezamos con lo que vendrían a ser sus generalidades. Como mencioné, requiere de la hepatitis B para tener su función. Como tal, para replicarse requiere el antígeno de la hepatitis B. Y va a tener distintos tipos de infección. Una coinfección, en donde el individuo se contagia de hepatitis B y de hepatitis D al mismo tiempo. O una sobreinfección, en donde un paciente con hepatitis B ya contagiada, es decir, un paciente ya crónico con hepatitis B, adquiere lo que vendría a ser hepatitis C. Ahora, justamente esto puede llegar a determinar cirrosis y carcinomas hepáticos. La prevención, igualmente, como ya lo mencioné, va a darse dando la vacuna para la hepatitis B. Y bueno, es importante mencionar que una coinfección va a ser aguda, puesto que evidentemente estamos adquiriendo los dos tipos de hepatitis al mismo tiempo. Eso, y yendo con la taxonomía de la hepatitis D, en general, lo que vendría a ser el nombre es hepatitis viral delta, del género deltavirus, de la familia deltaviridae. El genoma va a ser un ARN monocatenario negativo y la envoltura se caracteriza por estar compuesta por el antígeno de la hepatitis B propiamente. Bueno, ahora tenemos lo que son características del virión de la hepatitis B, D.
Bueno, como ya sabemos, el virus de la hepatitis C se va a clasificar como un virus efectivo o también satélite, lo cual significa que necesita de la asistencia de otros virus para poder completar su ciclo de vida. Tenemos que, en este caso, su ayudante va a ser el virus de la hepatitis B. Vamos a tener las características principales que entre ellas tenemos a la morfología, que es una partícula esférica muy pequeña de aproximadamente unos 36 nanómetros de diámetro, que es similar a un viroide. Tenemos al genoma, que puede ser ARN circular monocatenario de sentido negativo, lo cual significa que el ARN no puede ser traducido directamente a proteínas, sino que primero tiene que ser transcrito a una cadena de ARN positivo para servir como ARN mensajero. Tenemos a la familia y género, que pertenece a la familia del familia Colmioviridae de género Delta virus. Ya. Tenemos a la envoltura, que es en la envoltura externa va a estar compuesta por proteínas de la superficie del virus de la hepatitis B y además de que este no puede generar lo que es su propia envoltura infecciosa. Tenemos a la cápside, no tiene una cápside como tal, pero sí un nucleocápside, el cual contiene a lo que es el genoma de ARN y al antígeno delta. Y tenemos los antígenos virales, los cuales tenemos a un antígeno delta pequeño y grande, el cual el pequeño es esencial para la replicación, mientras que el grande va a ser necesario para lo que es el ensamblaje y la interacción con las proteínas del virus de la hepatitis B para su empaquetamiento. Ahora tenemos lo que es un cuadro de comparación con otros tipos de virus de hepatitis. Tenemos primero el virus de hepatitis A, lo cual tiene un ARN positivo y lineal, no se encuentra envuelto, tiene una replicación autónoma, se encuentran vacunas disponibles y cronosidad, no tiene cronosidad por lo que es una infección aguda. Tenemos el virus de la hepatitis B, lo cual tiene un ADN circular, se encuentra envuelto, tiene lo que es una replicación autónoma, tiene vacuna disponible y la cronicidad va a ser aguda y, y crónica. Tenemos el virus de la hepatitis C, el cual es un ARN positivo y lineal. Se va a encontrar envuelto, tiene una replicación autónoma, pero no se encuentra vacuna disponible, por lo cual se va a dar de manera aguda y crónica la infección. Tenemos el virus de la hepatitis D, donde va a ser un ARN negativo de forma circular y se encuentra envuelto por el virus de la hepatitis B, por las proteínas. No tiene una replicación autónoma, por lo cual requiere de lo que es el virus de la hepatitis B. No tiene una vacuna como tal, pero sí la del virus de la hepatitis B sí va a prevenir lo que es el virus delta. Tenemos una cronosidad aguda y crónica y por último el virus de la hepatitis E, el cual va a tener un ARN positivo y lineal, no se va a encontrar envuelto, tiene lo que es una replicación autónoma, vacuna es parcialmente y no tiene cronosidad, pero es una infección aguda, a excepción de los pacientes inmunocompetentes. Y como dato, tenemos que el virus delta de la hepatitis B es el único virus satélite, por lo cual va a depender del virus de la hepatitis B para su ciclo de vida y su genoma y su estructura es el más parecido a un viroide vegetal que a un viroide animal convencional. Ya, ahora tenemos los mecanismos tenemos a los mecanismos del virus delta, el cual va a tener dependencia del virus de la hepatitis B. Primero vamos a tener la entrada y el ensamblaje, el cual el virus de la hepatitis D usa lo que es la envoltura del virus de la hepatitis B, en este caso lo que es los antígenos de la hepatitis B, para entrar a la hepatocitos y compartiendo sus receptores. Y sin este antígeno de hepatitis B no se puede infectar ni salir de la célula. Ahora tenemos lo que es la replicación intracelular. Esto se va a dar dentro de la célula una vez que ya esté el virus dentro. El ARN viral se va a dirigir hacia el núcleo, donde aquí se va a replicar usando lo que es el ARN polimerasa 2 del huésped. El genoma va aquí a actuar como una riboenzima, lo cual facilita su propia replicación por mecanismos de círculo rodante. Y se va a generar dos formas de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que este traduce el antígeno delta, y el ARN completo, el cual va a servir como modelo para nuevas copias de virus.
Tenemos a la regulación por el antígeno delta, en cual va a ser de dos formas, una pequeña y una grande. La pequeña va a estimular lo que es la replicación del ARN viral, mientras que la grande va a inhibir la replicación y promueve el ensamblaje a la unión de estas proteínas. Tenemos a la salida del virión, que el ensamblaje y la liberación del virión van a requerir lo que es la presencia del antígeno de la hepatitis B, del virus de la hepatitis B. Y sin la coinfección o la superinfección del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis D no puede completar lo que es su ciclo. La transmisión de la hepatitis D se da por el contacto con sangre o con fluidos corporales de una persona infectada, es decir, por tener relaciones sexuales con una persona infectada con el virus, por compartir agujas, jeringas o cualquier otro equipo utilizado para preparar o inyectar drogas, de madre a hijo antes o alrededor del nacimiento por la transmisión vertical, por el contacto con sangre de heridas abiertas de una persona infectada o por compartir artículos personales que pueden haber estado en contacto con la sangre de una persona infectada. Como tal, hepatitis D no se contagia si una persona infectada tose o estornuda encima suyo, por abrazar o darle la mano a una persona infectada, al compartir utensilios para comer o por estar sentado al lado de una persona con hepatitis D. Los factores de riesgo van a ser similares a los de la hepatitis B, por lo tanto, vamos a tener paciente ya infectado con hepatitis B, persona que usa o se inyecta drogas, pareja sexual infectada con hepatitis B o hepatitis D, un coinfectado con VIH, paciente de hemodiálisis, estar infectado durante el embarazo o ser trabajador de la salud o seguridad pública, ya que ellos están frecuentemente expuestos a sangre o fluidos corporales que pueden estar contaminados. Ahora seguimos con las manifestaciones clínicas. Estas van a depender del modo de adquisición. Puede ser una coinfección aguda con el virus de la hepatitis B, o sea, la infección de ambos virus al mismo tiempo, y la sobreinfección en una persona que ya tiene una infección crónica por el virus de la hepatitis B. En la coinfección aguda vamos a tener que los síntomas aparecen por primera vez entre la tercera y séptima semana después de la exposición. Clínicamente se va a presentar un cuadro de hepatitis aguda y, y muchas veces es indistinguible con hepatitis B aguda aislada. Los pacientes pueden tener ictericia, fatiga, anorexia, náuseas, dolor en el cuadrante superior derecho y elevación de las aminotransferasas. Existe también un mayor riesgo de tener una hepatitis grave y insuficiencia hepática si es que hay una hepatitis aguda sobre una coinfección. Y la buena noticia es que en la mayoría de los pacientes se eliminan ambos virus y solo un pequeño porcentaje, alrededor del 2%, progresa a la cronicidad. En tanto a la sobreinfección, el riesgo de tener una hepatitis grave es mayor y suele tener un curso bifásico. Además, en la mayoría de los casos, o sea, en más del 90%, va a progresar rápidamente a una infección crónica por el virus de la hepatitis C. Se puede exacerbar la hepatitis crónica presentándose ictericia y un aumento muy importante de las aminotransferasas. Esto puede llevar a una descompensación hepática en un hígado que ya está dañado, acelerando la progresión a cirrosis en un plazo de 5 a 10 años, que es mucho más rápido a que si solo fuera hepatitis B. Y esto también aumenta el riesgo de desarrollar este hepatocarcinoma y fallo hepático. Ahora vamos a ver las diferencias serológicas. Vemos primero que vamos a tener un hígado, donde vemos que donde vemos que hay un hígado sano, ¿ya? Aquí vamos a ver la respuesta de los anticuerpos IgM contra el virus. El a ver, vamos a tener el IgM anti-HBC, que va a ser positivo por la presencia del virus de la hepatitis B, y la IgM anti-HD positivo, que va a ser por la presencia del virus de la hepatitis C, lo cual indica que hay una infección aguda reciente por ambos virus. En tanto a la superinfección, el hígado de acá abajo, vamos a ver que ocurre en pacientes que ya es un portador crónico de hepatitis B y se infecta posteriormente, como ya lo habíamos mencionado. El hígado suele estar dañado. En estos casos encontramos IgM anti-HBC negativo porque la infección por hepatitis B es crónica y IgG anti-HB positivo porque son anticuerpos de memoria por el virus de la hepatitis B. Y el IgM anti-HD que indica la infección reciente de la hepatitis D. Un dato importante es que los anticuerpos IgM antidelta pueden presentarse al inicio ya de la infección, pero también pueden reaparecer en cualquier etapa. Por eso, no siempre podemos diferenciar con certeza una infección reciente a una reactivación. Ahora, la hepatitis D en niños. Como aspectos primarios, vamos a tener que la hepatitis D en la población infantil va a ser mucho menos común,
Sin embargo, cuando se presenta suele tener un curso más severo. Esto se traduce en un mayor riesgo de cirrosis, aumentando el tamaño del vaso, o sea, una esplenomegalia y el desarrollo de varices esofágicas. Además, la enfermedad puede progresar rápidamente a formas más graves de daño hepático o hepatopatía. La transmisión puede ser de manera vertical, de madre a hijo, que es poco frecuente, pero puede ocurrir si es que la madre tiene un VHB y un VHD activo, especialmente con una carga viral alta. Y esto es, por lo tanto, es fundamental la vacunación de la hepatitis B al nacer, o sea, en las 12 primeras horas, porque previene ambas infecciones. Por lo tanto, por otro lado, perdón, la transmisión horizontal es más común y ocurre en contacto con sangre infectada o, por ejemplo, por el procedimientos inseguros o por compartir jeringas. Bueno, continuando, tenemos este cuadro que ilustra los posibles desenlaces clínicos de la infección por el virus de la hepatitis D. Bueno, aquí se diferencian dos escenarios principales, que es la coinfección y la superinfección, que ya la mencionamos antes. Entonces, para recordar, la coinfección ocurre cuando una persona se infecta simultáneamente con el virus de la hepatitis B y con el virus de la hepatitis D. Entonces, aquí, en aproximadamente el 90% de los casos de coinfección, el cuerpo logra eliminar ambos virus, lo que resulta en una recuperación espontánea. Esto significa que la persona se cura sin desarrollar alguna enfermedad hepática crónica. ¿Ya? Existe otro caso en donde el 5% de los individuos coinfectados pueden desarrollar hepatitis severa. En este subgrupo, algunos pacientes pueden progresar a una infección crónica donde los virus persisten en el hígado y esta cronicidad aumenta el riesgo de desarrollar cirrosis y posteriormente carcinoma hepatocelular. Otro desenlace de la hepatitis severa es la falla hepática aguda, una condición médica en donde el hígado pierde rápidamente su función, lo que puede resultar fatal si no se trata a tiempo. ¿Ya? En el otro segundo escenario, que es la superinfección, tenemos que un paciente con hepatitis B crónica adquiere una infección aguda por el virus de hepatitis D. Entonces, aquí alrededor del 90% de los casos se progresa a una infección crónica y la cronicidad en este caso lleva a un alto riesgo de desarrollar cirrosis y una vez establecida la cirrosis, el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular aumenta significativamente. Esta, a diferencia de la anterior, de la coinfección, tenemos que aproximadamente solo el 10% de los casos logran una recuperación espontánea. Bueno, aquí tenemos de una forma un poco más detallada la falla hepática aguda. Mencionaba que su causa viral más común es la hepatitis B, a menudo con coinfección con hepatitis D. Sus principales manifestaciones son la ictericia, la coagulopatía y la encefalopatía. Aquí el sistema inmune va a responder de una forma exagerada para tratar de eliminar a ambos virus, pero al momento de realizar esta acción produce un daño masivo al hígado. Después, la cirrosis hepática, en donde el tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del hígado y esto produce un bloqueo parcial del flujo de sangre a través del hígado. Mencionaba que en las primeras etapas de la cirrosis el hígado continúa funcionando, pero a medida que esta va avanzando, el hígado va a comenzar a fallar. Y por último, el carcinoma hepatocelular, que es una de las complicaciones malignas más graves de las enfermedades hepáticas. Decía que el virus de la hepatitis B va a favorecer al desarrollo de este cáncer al provocar una fibrosis y cirrosis de forma más rápida. Y varios estudios han demostrado que el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular en pacientes con coinfección es significativamente mayor que en aquellos que solo presentan infección por el virus de la hepatitis B. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con la parte de los datos de laboratorio y diagnóstico. Como tal, nosotros tenemos que mencionar que el virus de la hepatitis D se va a desarrollar obviamente cuando haya o exista la presencia del virus de la hepatitis B dentro de este paciente. ¿Por qué? Porque va a tener un antígeno, el cual obviamente le va a permitir al virus de la hepatitis D poder replicarse. Ahora, ¿qué va a suceder? Nosotros para poder dar un buen diagnóstico nos vamos a basar en cuatro tests principalmente. Obviamente el primero para identificar si hay este antígeno de superficie va a ser el HBsAg, el cual nos va a permitir hacer esto. Ahora, existen dos pruebas las cuales nos van a poder permitir identificar si existe la infección por hepatitis D y en qué estadio se encuentra, si es una fase aguda o una fase crónica, o si ya incluso ha tenido como tal antes una infección por esta. Ahora, cabe recalcar que el virus de la hepatitis B lo vamos a ver por, obviamente, anticuerpos tipo inmunoglobulinas G y M. Ahora, entonces tenemos el anti-HDVM, tanto por IgM, por IgG, que vamos a encontrar en el IgM si es que este virus de la hepatitis D se encuentra en una fase aguda. Si vemos por IgG, vamos a ver si es que se encuentra en una fase ya crónica
o tardía, o si incluso el paciente ya ha tenido pues anteriormente una infección de este tipo. Ahora, tenemos algo más fácil que es la PCR, es la cadena de reacción de polimerasa. En este caso nos vamos a basar en obtener el ARN, obviamente, de este virus de la hepatitis D y lo vamos a replicar. Es decir, esa prueba lo que va a hacer es replicarlo para poder detectarlo fácilmente. Ahora, como tal, cabe recalcar que este PCR nos ayuda pues, a tener un resultado más confiable y nos permite incluso saber el estadio en el cual se encuentra y la carga viral del paciente. Y aparte de eso, pues nos ayuda a tener un muy buen control epidemiológico. Ahora, sabiendo que el paciente pues haya tenido, o sea, le haya involucrado su hígado, pues nosotros, si queremos quitarnos la duda de ver qué tan grave o qué tan comprometido ha estado, podemos realizar pruebas jugadas. En este caso serían la TGP y la TGO. Si se encuentran elevadas ambas, pues podríamos decir que se encuentra una coinfección en fase aguda, es decir, entre la hepatitis B y D. Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, una bilirrubina total y directa elevada, significa que el caso ya ha ascendido a algo muy grave y ha habido un compromiso demasiado grave, obviamente del hígado. Ahora, yéndonos justamente a la parte de epidemiología, pues vamos a hablar tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano y nivel ecuatoriano. Ahora, cabe recalcar que, como tal, de este virus de la hepatitis D, existen como tal 3 serotipos, que son los principales, y 8 genotipos. Pero nosotros en los cuales nos vamos a basar de los genotipos son del uno, que va a tener una prevalencia a nivel mundial, y el 3, que va a tener una prevalencia a nivel latinoamericano. Y este número 3, pues cabe recalcar que es demasiado letal y tiene la tendencia de comprometer al hígado en su totalidad. Es decir, puede llegar incluso a tener falla hepática, perdón. Entonces, hablando a nivel mundial, pues está estimado que entre 12 a 72 millones de personas estén infectadas por este virus. Y esto puede ser variable, como tal no es una información tan segura, debido a que pues, los estudios y controles epidemiológicos no han sido los más adecuados. Pero aún así hay estudios que puedan avalarnos y darnos información sobre eso. Ahora, las zonas en donde más se van a desarrollar, obviamente van a ser zonas tipo tropicales, subtropicales, por ejemplo, las Áfricas subsaharianas, Asia Central, Medio Oriente, toda la región amazónica de Latinoamérica y Europa del Este. Ahora, justamente hablando de esto, de las zonas amazónicas, en América Latina, las zonas con más focalización, es decir, más presencia endémica de esto, va a ser la región ese lugar, la región amazónica. Y ahora, sobre todo va a tener una mayor prevalencia en grupos indígenas. Entonces, como sabemos, países como Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, vamos a tener una región amazónica donde van a haber pueblos, obviamente. Ahora, hablando de Ecuador, pues no hay estudios, hay que ser sincero, ni hay una buena recolección de datos por parte del Ministerio de Salud Pública. Eh, y por ende no se puede tener muy buen control epidemiológico. Lo único que pude encontrar obviamente sobre esto fue un artículo publicado en 2000, el cual hablaba sobre una infección que hubo en un pueblo guaraní en 1998, en el cual pues como tal 70% de los individuos que tenían hepatitis B también se les detectó que tenían el virus de la hepatitis D. Ahora, como no hubo un buen control epidemiológico, la tasa de letalidad que alcanzó en esta localidad el virus de la hepatitis D fue un 42%, involucrando un daño hepático muy severo dentro de estos pacientes. Y pues ahora, entonces lo que vamos a hacer es continuar con lo siguiente. Seguimos con el tratamiento. Actualmente no existe una cura definitiva para la hepatitis D, pero hay opciones para poder controlarla y reducir sus complicaciones. Primero tenemos al interferón pegilado alfa, que es usado en pacientes con una enfermedad hepática compensada y que tienen un ARN del VHD detectable, tienen una respuesta sostenidamente moderada de un 23 al 57% y tiene frecuentes recaídas. No está indicado para personas con cirrosis descompensada. Luego tenemos la bulevirtida, que es el primer fármaco aprobado específicamente contra el VHD. Este va a actuar bloqueando la entrada del virus en el hepatocito y se lo puede combinar con el interferón pegilado y esto ayuda a mejorar los resultados con este tratamiento. No está disponible en todas las regiones, lo cual sería un aspecto negativo. También tenemos los análogos nucleótidos como el tenofovir y el encavir, que estos solo actúan sobre el VHB y no sobre el VHD. Y están usados en combinaciones con interferón o bulevirtida. Y en tanto el trasplante hepático, esta va a ser la única opción para pacientes que tienen una cirrosis descompensada o cáncer de hígado. También en pacientes que tienen riesgo de reinfección si persiste el virus de la hepatitis D. Aquí vamos a requerir una profilaxis post-trasplante para controlar la infección.
Por último, tenemos las medidas de prevención y control. Actualmente no existe una vacuna específica contra el virus de la hepatitis D, pero la vacunación contra el virus de la hepatitis B es la medida principal, ya que el virus de la hepatitis D necesita de este para poder replicarse. Alcanzar niveles de cobertura iguales o superiores al 80% es esencial para reducir y potencialmente erradicar ambas infecciones. Se recomienda realizar pruebas a los contactos domésticos y sexuales de personas infectadas con el virus de hepatitis B o D con el fin de identificar y vacunar a individuos susceptibles. También promover prácticas seguras para prevenir la transmisión sanguínea, como evitar compartir agujas, jeringas, utensilios de higiene personal y otros objetos que puedan estar contaminados con sangre. Y por último está la aplicación de precauciones estándar en centros de salud. En la coinfección versus la superinfección. La coinfección se produce cuando se contrae de forma simultánea tanto el virus de la hepatitis B como el de la hepatitis D. Los síntomas de ambas infecciones van a ser los mismos, aunque podrían intensificarse si se contraen de forma simultánea. Es la forma menos común de la infección y pueden causar graves problemas de salud a corto plazo e incluso insuficiencia hepática. Generalmente se resuelve por sí sola, pero hay la posibilidad de que se vuelva crónica. Por otro lado, la superinfección ocurre cuando ya se tiene una infección por hepatitis B y posteriormente se contrae la hepatitis D. Los síntomas pueden reaparecer de forma repentina o agravarse. Provocan una enfermedad a largo plazo, puede progresar hacia una cirrosis y hasta el 90% de los pacientes no pueden combatir el virus de la hepatitis y la enfermedad se vuelve crónica.